Hola, hoy nos vamos a adentrar en cómo intentamos entender las sociedades, ¿no? Sobre todo cuando todo parece estar cambiando tan rápido. Tenemos aquí varios materiales, apuntes, fragmentos académicos, guías, que nos van a servir para rastrear un poco los orígenes de la sociología. La idea es explorar por qué surge esto en la Europa del siglo XIX, qué ideas clave nos dejaron, según estos textos, pensadores como Durkheim, Marx, Weber, y cómo todo ese pensamiento, digamos, se transformó al llegar a América Latina. Suena interesante, ¿verdad? A ver, empecemos a desentrañar esto. El punto de partida que marcan las fuentes es bastante claro. Siglo XIX, Europa. Una época de cambios enormes. La revolución industrial, el capitalismo creciendo, las ciudades, explotando. Pero claro, también problemas sociales nuevos y muy grandes. Sí, sí. Y en ese, como dicen algunos textos, en ese caldo de cultivo, pues surge la necesidad de estudiar la sociedad de una forma más sistemática, científica. Ahí es donde entra Auguste Comte y le pone el nombre, sociología. Justo. Y uno de los pilares que resaltan tus apuntes es Emile Durkheim. Él insistía mucho en esto de estudiar los hechos sociales. Hechos sociales, como si fueran cosas. Algo así, sí. Como fuerzas externas, ¿viste? Normas, creencias colectivas, instituciones que nos presionan, nos van moldeando. Es la idea de coerción social. Analizó cómo cambiaba la cohesión social. Pasamos de una solidaridad más mecánica en sociedades tradicionales a una orgánica en las modernas, basada más en que nos necesitamos unos a otros. Ah, claro, por la división del trabajo y todo eso. Exacto. Y alertó sobre la alma mer. Esa sensación de falta de rumbo cuando las normas como que se debilitan. Algo súper relevante en tiempos de cambio rápido como los nuestros, ¿no? Totalmente. Y luego, las fuentes nos llevan a Karl Marx. Él tenía la mirada puesta más en la economía, ¿cierto? Y en el conflicto que generaba la industrialización. Sí, su foco era ese. Propone el materialismo histórico, la idea de que la historia, en el fondo, avanza por la lucha de clases. Principalmente entre la burguesía, los dueños de todo, digamos, y el proletariado, los trabajadores. Ajá. Y analizó a fondo el capitalismo. Hay un concepto suyo que siempre impacta y que veo en tus notas, la alienación. Uf, sí. Esa desconexión del trabajador no solo con lo que produce, sino consigo mismo, con los demás. Es como, Como una fractura profunda, existencial, más allá del simple descontento. Es muy fuerte ese concepto. sí, lo es. Y en contraste, no sé si en contraste, pero con otro enfoque, Max Weber, otro nombre que aparece muchísimo. Claro, Weber también era crítico del capitalismo, pero puso el foco en la acción social. Quería entender el sentido que la gente le da a lo que hace. El famoso Bernstein, ¿no? Como intentar entender las motivaciones internas. Exacto. Rechazaba las explicaciones de una sola causa. Veía la desigualdad como algo con varias dimensiones: clase, estatus, poder. Y analizó mucho el proceso de racionalización. O sea, cómo la lógica, la eficiencia, el cálculo van dominando todo en la vida moderna. Sobre todo en la burocracia, ¿no? Ujú. Especialmente ahí. Pero pensá, hoy en día, hasta pedir comida se volvió un proceso hiperracionalizado, ¿no? A veces se pierde algo en el camino con tanta eficiencia. Es una buena analogía, sí. Ahora, aquí es donde las guías de estudio que tenemos marcan un giro clave. Porque estas ideas europeas llegan a América Latina. Pero claro, el escenario acá era muy distinto. Totalmente distinto. Nuestra historia estaba marcada por otras cosas: dependencia económica, mucha inestabilidad política, desigualdades enormes, dictaduras. Entonces, ¿cómo resonaron esos conceptos clásicos acá? ¿No podían aplicarse tal cual, o sí? No, para nada. Y esa es la clave. No fue una simple copia. La sociología latinoamericana, digamos, se forjó dialogando críticamente con esas realidades nuestras. Los conceptos europeos se apropiaron, se les dio una vuelta, se reconfiguraron. Por ejemplo, las ideas de Marx sobre las clases. Ujú. Dieron pie a la teoría de la dependencia, que aparece mucho en los materiales. Justamente, que analiza esa relación estructuralmente desigual entre los países del centro y la periferia.
Y además, acá el rol del sociólogo, del intelectual en general, muchas veces tuvo un compromiso político muy fuerte. Se usaba el análisis como herramienta para buscar el cambio. Se ve en la tradición del ensayismo social que mencionan. Exacto. Y se empezaron a estudiar temas muy nuestros, el subdesarrollo, el populismo, los movimientos sociales particulares de la región. Y vemos que esas herramientas sociológicas siguen siendo útiles hoy. Por ejemplo, para analizar la discriminación. En los textos aparece, Mario Margulis hablando de la racialización de las relaciones de clase. Qué concepto tan fuerte, ¿no? Sí, es como se usan los rasgos físicos, el aspecto, para marcar diferencias sociales. Como si dijeran, esta persona, por cómo se ve, pertenece a tal lugar. Es sutil, pero... Pero muy poderoso. O los análisis que mencionan de Germán Brusco sobre el mercado lingüístico. como hablamos. Claro, cómo ciertas formas de hablar se valoran más y otras se excluyen. O el etnocentrismo cultural. Todo esto muestra que la sociología sigue siendo vital. Nos ayuda a desvelar esas estructuras de poder, de desigualdad, que muchas veces operan como por debajo de la superficie, ¿no? En lo cotidiano. Conecta lo individual con lo social. Entonces, hicimos un recorrido interesante, desde cómo nació la sociología como respuesta a esas grandes crisis en Europa, dándonos conceptos para entender desde la cohesión hasta el conflicto, pasando por la acción individual, las grandes estructuras, hasta cómo se adaptó y se redefinió en América Latina, muy conectada con las luchas sociales y políticas de acá. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si la sociología clásica surgió de las revoluciones industrial y política y la latinoamericana de la dependencia, de la búsqueda de autonomía, ¿qué nuevas preguntas urgentes, qué nuevos enfoques sociológicos estarán naciendo hoy? No sé, la crisis climática, la inteligencia artificial, las fracturas digitales. ¿Cómo se van a usar y transformar estas ideas, las clásicas y las más nuevas, para entender nuestro presente y, bueno, para navegar el futuro en distintas partes del mundo? Hola a todos. Es algo que Siempre sin nos duda preguntamos, hay que seguir ¿no? explorando. ¿Cómo entender esas fuerzas que mueven nuestras sociedades, a veces sin que nos demos cuenta? Hoy, bueno, vamos a meternos con algunos conceptos clave de la sociología, sacados de un glosario especializado. Conceptos importantes, sí. La idea es desglosar un poco a pensadores como Weber, Marx, Durkheim y ver también temas de cultura, desigualdad, pensando un poco en América Latina. Exacto. Son como, digamos, herramientas. Herramientas conceptuales para analizar desde lo micro, lo individual, hasta las grandes estructuras. Lo económico, lo social. Justo. Bueno, empecemos por ahí, por lo individual. Weber, por ejemplo, nos trae la acción social. Ajá. Que nuestra conducta tiene un sentido, ¿no? Una intención, y siempre está como orientada a otros. Claro, no actuamos en el vacío. Y para entender ese sentido, esa intención, Weber propone el Verstehen, que es como, bueno, intentar comprender empáticamente por qué alguien hace lo que hace, no solo mirar desde afuera. Es interesante porque Durkheim va por otro lado, casi opuesto. Él mira el hecho social, El hecho social, sí. que son esas maneras de hacer, de pensar, de sentir, que son externas a nosotros. Como que nos vienen dadas. Y nos presionan. Exacto. Ejercen una coerción, una presión social. Pensemos en las costumbres, las modas. Las normas no escritas. Esas mismas. Tienen externalidad, existen fuera de nosotros, y tienen objetividad. Son parte de la conciencia colectiva, ese conjunto de creencias, de sentimientos que compartimos como sociedad. Volviendo a Weber un momento, él también analizó el poder, la autoridad legítima. Ujú. Distinguía la tradicional, la carismática, del líder, y la legal racional, basada en leyes. Y ahí entra la burocracia. Exacto. Para él era como la forma más pura de esa autoridad legal. Eficiente, predecible. Aunque hoy le vemos el lado negativo también, ¿no? Lo impersonal, la deshumanización. Claro, ligado a esa idea de racionalización. Todo medido por la eficiencia, el cálculo. Cambiando un poco de tercio, Marx nos lleva a la base económica, el materialismo histórico. Fundamental en su pensamiento. Sí, la idea de que, como producimos, la economía es la base que moldea, digamos, la estructura social, las leyes, la cultura.
casi todo. Y dentro de eso, el capitalismo, propiedad privada, buscar ganancia, pues genera conflicto. La famosa lucha de clases. Burguesía y proletariado. Los dueños y los trabajadores, básicamente. Y Marx hablaba mucho de la alienación del trabajador en este sistema. Esa desconexión. Sí, como sentirse ajeno a tu propio trabajo, al producto, incluso a uno mismo, ¿no? Una sensación de ser solo un engranaje. Totalmente. Pero ojo, no todo es conflicto en la teoría clásica. Durkheim, que ya mencionamos, Sí, con los hechos sociales. él también se preguntó qué nos une y habló de la solidaridad mecánica. En sociedades Más tradicionales, sí, donde la unión viene de ser parecidos, de compartir creencias. Y luego está la solidaridad orgánica. que es la nuestra, digamos. Exacto, la de las sociedades modernas complejas. Acá nos unimos por interdependencia. Nos necesitamos por la división del trabajo. Y Durkheim también vio un riesgo ahí, ¿no? La anomia. Uf, sí. Ese vacío de normas, como una desorientación colectiva que puede pasar en épocas de mucho cambio social, cuando lo viejo ya no sirve y lo nuevo todavía no cuaja. Falta de rumbo, digamos. Algo así. Y si la anomia es falta de normas, ¿qué pasa con las normas y significados que sí tenemos? Ahí entramos en la cultura. Que, siguiendo a un autor como Brusco, podemos verla como un sistema de significados compartidos, lo que nos da identidad. Exacto. Y acá la cosa se pone más sutil con la desigualdad. Por ejemplo, el lenguaje. ¿Cómo opera ahí? Bueno, se habla de discriminación discursiva, o sea, menospreciar cómo hablan ciertos grupos. Ah, claro, habla mal. Exacto. O el mercado lingüístico. No todas las formas de hablar tienen el mismo valor social. Algunas te abren puertas, otras te las cierran. Entiendo. Y eso conecta con Bourdieu y la... La violencia simbólica, fundamental. Es una dominación que no usa la fuerza bruta. ¿Cómo funciona entonces? Se ejerce a través de la cultura, imponiendo ciertas ideas, ciertos gustos, ciertas formas de ver el mundo, como si fueran las únicas válidas, las naturales. Y así las desigualdades parecen justas. Increíblemente, sí, incluso para los dominados. Y Margulis añade otra capa, la racialización de las relaciones de clase. Cómo la apariencia física se usa, muchas veces sin querer, para marcar diferencias sociales. Es mucho para procesar. Y es bueno recordar que en América Latina tenemos nuestra propia tradición de pensar esto, ¿no? El ensayismo social. Sí, una mezcla de análisis y crítica muy nuestra. Y de ahí salieron cosas como la teoría de la dependencia, para entender esas relaciones desiguales entre países centrales y periféricos. Siempre con cuidado de no caer en el etnocentrismo, claro. Juzgar a los demás desde nuestra propia cultura. Definitivamente. Bueno, hicimos un recorrido, ¿eh? Vimos la intención individual con Weber, las presiones de la estructura con Durkheim, los lazos que nos unen, otra vez Durkheim, y estas desigualdades más escondidas, culturales, simbólicas, Bourdieu, Margulis, Brusco. Son como distintas ventanas para mirar lo social. Quizás, para cerrar, podríamos dejar una pregunta picando, ¿no? Dale. Pensando en esto de la violencia simbólica o la discriminación discursiva, ¿dónde vemos hoy esas jerarquías, esas valoraciones desiguales que actúan casi sin que nos demos cuenta? Buena pregunta. ¿En qué conversaciones de todos los días o en los medios que consumimos se están colando esas formas sutiles de poder que se basan en la cultura o en cómo hablamos? Para pensarlo, ¿no? Hoy ¿Dónde vamos están a operando hoy? sumergirnos en algunas ideas clave de la sociología clásica y también latinoamericana. Así es. Tenemos respuestas sobre figuras como Durkheim, Weber, pero también miradas desde acá, ¿no? Con Margulis, por ejemplo. Exacto. La idea es, bueno, destilar lo esencial de estos conceptos que a veces son medio densos, hacerlo rápido y claro. Un buen desafío. Sí. Empecemos entonces, con Durkheim. ¿Cómo veía él esto de que las sociedades se mantienen unidas? ¿Qué las pega, digamos? Claro. Durkheim habla de dos tipos de pegamento social, por decirlo así. Por un lado, la solidaridad mecánica. Mecánica. ¿Cómo es eso? Es la que se da en sociedades más tradicionales. Ahí la gente se parece mucho entre sí, comparten las mismas creencias, los mismos valores. La unión viene de esa similitud. Ah, entiendo. ¿Y la otra? La otra es la solidaridad orgánica.
Surgen las sociedades modernas donde hay mucha división del trabajo, ¿viste? Somos todos especialistas en algo. Sí, claro. Entonces, ya no nos unimos por ser iguales, sino porque nos necesitamos. Somos interdependientes. Como los órganos de un cuerpo, cada uno cumple su función. Qué buena imagen. Y él también hablaba mucho del hecho social, ¿no? Suena como algo importante en su teoría. Fundamental. Para Durkheim, un hecho social es, básicamente, cualquier forma de actuar, de pensar o de sentir que viene de afuera del individuo. Externa a nosotros. Exacto. Y que además nos presiona, ejerce una coerción. Piensa en las normas sociales, las leyes, hasta el idioma. No lo inventamos nosotros, ¿verdad? No, claro, ya estaba ahí. Y nos moldea. Lo importante para él es que se pueden estudiar como si fueran cosas, objetivamente. Ahora, cuando esas normas se debilitan, Ah, por ejemplo, con cambios sociales muy rápidos, él habla de anomia. anomia. ¿Como falta de normas, algo así? Precisamente, una falta de guía moral, de orientación. La gente no sabe bien a qué atenerse y eso, bueno, puede generar problemas de cohesión social. Entendido. Como que se desdibuja el mapa. Ahora, si Durkheim pone el foco ahí, en lo externo, Weber, él va por otro lado con eso del Verstehen, ¿no? Exacto. Weber cambia el foco. Verstehen significa comprensión en alemán. Para él, no alcanza con mirar desde afuera. Hay que entender el porqué. Justamente, hay que entender el significado subjetivo que las personas le dan a lo que hacen. Ponerse en sus zapatos, digamos. Como por ejemplo, Bueno, él distingue tipos de acción. Está la acción racional con arreglo a fines. Calculas los medios para lograr un objetivo. El estudiante que estudia para sacar buena nota, por ejemplo. lógico. Pero también está la acción racional con arreglo a valores. Ahí actúas por una convicción, un principio ético o religioso, sin importar tanto si consigues un resultado práctico ya mismo. Ah, ¿como un activista que protesta por una causa? Ese es un buen ejemplo. El valor es lo que guía la acción, más allá del éxito inmediato. Weber también le da una vuelta de tuerca a la idea de clase social, ¿cierto? No es solo lo económico para él. Correcto. Marx se centró mucho en la economía, en si posees o no los medios de producción. Weber dice, ojo, es más complejo. ¿Qué más entra en juego? Añade el estatus, que es el prestigio social, el honor, el estilo de vida. Piensa en un profesor universitario. Quizá no tiene mucho dinero, pero sí reconocimiento. Claro. Y también los partidos, que son las formas de organizarse para buscar poder político. Entonces tu lugar en la sociedad es una mezcla de esas tres cosas: clase, estatus y poder. Muy interesante cómo lo complejiza. Y acá es donde, bueno, se pone bueno conectarlo con América Latina. Cómo entra Margulis con su idea de racialización. Ese es un punto clave para entender nuestra región. Margulis observa algo muy particular acá. ¿Qué cosa? Como la apariencia física, lo que se asocia con la raza o el origen étnico, funciona como un marcador muy fuerte de clase social, especialmente de clase baja. O sea, te miran y ya te ubican. Algo así. No es solo tu plata o tu poder. Tu cuerpo, tu color de piel, tu origen se leen socialmente y se vinculan directamente con la pobreza, con cierta cultura. Y eso crea una otredad, dice él. Exacto. Una otredad donde se mezclan un montón de prejuicios y que, por supuesto, genera exclusión, desigualdad de un tipo muy específico. Tremendo. Y eso me hace pensar en el lenguaje. ¿Cómo se conecta con lo que analiza Brusco sobre la violencia simbólica? Está muy conectado. Brusco, siguiendo a Bourdieu, habla de que hay como un mercado donde no todas las formas de hablar valen lo mismo. ¿Como un mercado? Claro, hay una forma de hablar considerada correcta, la estándar, que generalmente es la de las élites. Y esa se impone. ¿Y las otras formas de hablar? Las otras, las populares, las regionales, se desvalorizan. Se las considera incorrectas, a veces hasta se burlan de ellas. Eso es violencia simbólica. Una violencia que no es física, pero que igual... Que igual discrimina, claro. Descalifica la cultura del otro, refuerza quién está arriba y quién abajo simplemente por cómo habla. Es otra cara de esa exclusión. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cuál sería la gran diferencia de origen entre la sociología europea, la de Durkheim y Weber, y la que se hizo acá, según autores como Svampa o Martuchelli? Bueno, el contexto de nacimiento es fundamental. Svampa, Martuchelli, Giordano, ellos marcan eso. La sociología en Europa surge intentando entender el orden, el cambio. Sí, pero en sociedades con instituciones más o menos estables, consolidadas.
A pesar de las revoluciones y todo eso. Claro, había una base. En cambio, acá en América Latina, la sociología nace y crece en medio de una inestabilidad política crónica, ¿no? Dictaduras, dependencia económica, unas desigualdades brutales. Un escenario muy distinto. Totalmente distinto. Y eso hizo que la sociología latinoamericana tuviera, casi desde el vamos, un compromiso social y político mucho más fuerte, más explícito. No era solo entender, era también transformar. Queda claro. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos? Vemos a los clásicos, Durkheim, Weber, dándonos herramientas para pensar la cohesión, la acción, el poder, en la modernidad europea. Sí, sentando bases fundamentales. Pero luego, miradas desde acá, como las de Margulis o Brusco, nos muestran cómo esas categorías se cruzan con otras, como la raza, el lenguaje, de formas muy particulares en nuestra historia. Exacto. Ponen el foco en cómo esas dinámicas de clase, poder y estatus se viven y se sienten de manera diferente en un contexto poscolonial y de profunda desigualdad como el nuestro. Y eso nos deja pensando, ¿no? Sí, nos deja una pregunta picando. Si todos estos conceptos, anomia, violencia simbólica, racialización, sirvieron para explicar realidades del siglo XIX, del XX, ¿cómo se ven hoy? Claro, en este mundo hiperconectado, digital. Exactamente. ¿Qué nuevas formas toman? ¿Hay una anomia digital? ¿Nuevas violencias simbólicas en las redes? ¿Cómo se reconfigura la racialización con la inteligencia artificial, por ejemplo? Uf, preguntas enormes. Sin duda. Bienvenidos a Algo esta para seguir exploración explorando. de ideas sociológicas fundamentales. Hoy vamos a sumergirnos en el pensamiento de gigantes como Durkheim, Weber, Marx también. Tenemos unas notas que nos van a guiar, que contrastan sus enfoques, analizan problemas modernos, ¿no? Como la anomia, la racionalización. Veremos cómo iluminan la discriminación y cómo resuenan hoy, especialmente en la sociología latinoamericana. La meta es extraer lo esencial, digamos, para entender un poco mejor nuestro mundo social. Exacto, se trata de eso, de conectar estas ideas que, bueno, surgieron en otros tiempos, ¿no? Pero ver cómo siguen siendo herramientas muy potentes para descifrar la realidad de hoy con sus complejidades. Perfecto. Arranquemos entonces con Durkheim y Weber. Las notas marcan un contraste fuerte, uno buscando hechos sociales, casi como, no sé, como en las ciencias naturales. Sí, sí, tal cual. Y el otro más enfocado en el sentido, en el significado que le damos a lo que hacemos. ¿Podemos desempacar un poco eso? Claro, claro. A ver, Durkheim, desde el positivismo, buscaba patrones objetivos, externos al individuo. Pensaba la sociedad como algo con vida propia, ¿viste? Estudiaba cosas como la solidaridad, las tasas de suicidio, y usaba métodos más bien cuantitativos. Buscaba leyes generales. Medir para entender, digamos. Justamente. Ese es el enfoque positivista. ¿Y Weber? Porque por otro lado parece que él se metía más en la cabeza de la gente, ¿no? ¿El material sugiere algo más interpretativo? Precisamente. A Weber le interesaba el porqué subjetivo detrás de la acción. O sea, el significado que cada uno le da. Su enfoque es comprensivista, interpretativo. No buscaba tanto leyes universales como Durkheim. Lo suyo era entender la motivación, pero siempre en su contexto histórico, ¿eh? Por eso usaba herramientas como los tipos ideales, ¿no? Que son como modelos conceptuales, ¿no? Para analizar, por ejemplo, la burocracia. Siempre valorando la perspectiva del actor social. Son dos lupas muy distintas. Fascinante ese contraste. Y bueno, ambas miradas, aunque distintas, les permitieron diagnosticar problemas de la modernidad que, todavía nos suenan mucho. Las notas mencionan la anomia de Durkheim y la racionalización de Weber. ¿Cómo se ven hoy? ¿Y cómo se conectan con la discriminación? Quizás podemos sumar a Marx acá. Sí, es una conexión clave. La anomia de Durkheim, esa falta de normas claras, ¿no? Esa desorientación. Hoy la ves, por ejemplo, en cierta inestabilidad social, en la crisis de valores, en la polarización. Totalmente. Y la racionalización de Weber, bueno, es esa lógica de la eficiencia, del cálculo que lo invade todo y que puede llevar a esa famosa jaula de hierro burocrática,
que deshumaniza un poco la vida. Sentirse un número en un sistema, ¿viste? Uf, sí, esa idea de la jaula de hierro suena tan actual que da escalofríos. ¿Y la discriminación cómo entra en este cuadro? Bueno, acá es donde se vuelve potente combinar las perspectivas, creo yo. Marx nos da la base económica, la lucha de clases, la explotación como un motor de desigualdad. Eso es fundamental. Durkheim, con una idea fuerte, muestra cómo a veces excluir al otro refuerza la cohesión del propio grupo. La exclusión como un pegamento social, por decirlo de alguna manera. Algo así, sí. Y Weber le añade la complejidad de la estratificación. O sea, no es solo la clase, el dinero, es también el prestigio, el estatus, el poder. Y ahí es donde entran fuerte la raza, el género, la etnia. Las fuentes que revisamos también subrayan cómo la cultura, el lenguaje, ayudan a construir y a legitimar esas jerarquías. Es una red compleja, ¿no? Entiendo, sí, una mirada multidimensional. Es necesaria. Las notas también apuntan a una sociología latinoamericana con un perfil propio. ¿Qué la hace particular? Y, para ir cerrando, ¿por qué seguimos volviendo a estos pensadores clásicos europeos? Mira, la sociología en América Latina, con referentes importantes, dialoga con los clásicos, sí, pero desde problemas muy nuestros. La dependencia, la desigualdad tremenda que tenemos, el peso de la historia colonial, cómo se formaron nuestros estados. No es que se apliquen las teorías así nomás, ¿eh? Es una adaptación crítica, creativa. Y a menudo, quienes hacen sociología acá tienen un rol más activo en el debate público, en la crítica social. Tiene sentido que el contexto le dé un sello particular. Entonces, la vigencia de los clásicos no se discute. Para nada, yo creo que no. Sus conceptos son como una caja de herramientas fundamental. La anomia, la racionalización, la lucha de clases, la estratificación, nos sirvan para analizar críticamente fenómenos de hoy. La precariedad laboral, la globalización, las nuevas formas de protesta, incluso la crisis climática desde lo social, nos dan un lenguaje, un marco para entender las estructuras profundas que, bueno, aunque cambien, sigan operando. Son la base. Bien, entonces, repasando rápido. Vimos el contraste de Durkheim-Heber, sus diagnósticos sobre la anomia y la racionalización que siguen vigentes. Vimos cómo para entender la discriminación necesitamos combinar a Marx, Durkheim, Heber y también esa mirada propia de la sociología latinoamericana. Todo confirma que estos clásicos siguen siendo esenciales, ¿no? Exacto. Así es. Y quizás, para dejar algo picando, ¿no? Para seguir pensando, podríamos preguntarnos esto. Si tomamos estas herramientas, hecho social, acción social, clase, estatus, anomia, racionalización, y las usamos juntas, entrelazadas, no por separado. ¿Qué nuevas comprensiones, qué nuevas luces pueden surgir sobre los desafíos sociales más nuevos, más enredados de nuestro presente? Pienso en la desinformación digital, las identidades fragmentadas, por ejemplo. ¿Qué vemos